se nos pide redondear cada decimal al valor posicional indicado. En el primer ejemplo, se nos da 3.8726, y se nos pide redondear a las centésimas. Observe que el decimal dado tiene un valor de 7 en centésimas. A la derecha del valor posicional de centésimas, tenemos un 2. Antes de mirar las reglas formales para redondear decimales, usemos la recta numérica para redondear el decimal para comprender mejor lo que significa redondear. Al centésimo valor posicional, observe cómo el decimal dado está entre 3.87 y 3.88. Muestremos estos valores en la recta numérica a la derecha. Tendríamos 3,87 aquí, y 3,88 a la derecha. Al redondear 3.8726 al centésimo valor posicional, estamos realmente determinando si el decimal dado se acerca más a 3.87 o 3.88. Para ayudarnos a ubicar la ubicación del decimal dado en la recta numérica, observe que justo en el medio de estos dos decimales, tendríamos 3.875. Lo que significa que el decimal dado 3.8726 estará entre 3.87 y 3.875. Casi justo en el medio, digamos aproximadamente aquí. Observe cómo el decimal dado está más cerca de 3.87 que de 3.88, razón por la cual el decimal dado se redondea a 3.87 cuando se redondea al valor posicional en centésimas. En este caso, diríamos que los redondeos decimales dados bajan a 3.87. Ahora, veamos las reglas formales para redondear decimales. Número 1. Identificamos el dígito del lugar de redondeo que es el 7 en el valor posicional de las centésimas. Y los dos a la derecha son quienes toman las decisiones. Si el dígito a la derecha del dígito del lugar de redondeo es menor que 5, no cambiamos el dígito del lugar de redondeo. Si son 5 o más, aumentamos el dígito de redondeo del lugar. Entonces, porque 2 es menos de 5, no cambiamos los 7. Y luego, en cualquier caso, soltamos todos los dígitos a la derecha del dígito del lugar de redondeo, lo que significa que soltamos los 2 y el 6, lo que nos da 3.87. Para el siguiente ejemplo, se nos pide redondear el decimal dado al valor posicional de las milésimas. Tenga en cuenta que tenemos un valor de 5 en las milésimas. A la derecha de los 5, tenemos un 6. Use la recta numérica para el valor posicional en milésimas del decimal dado entre 6.245 y 6.246. Avancemos y etiquetemos esos en la recta numérica. Tenemos 6.245 y 6.246. And 6.246. Al redondear el decimal dado al valor posicional de las milésimas, realmente estamos determinando si el decimal dado está más cerca de 6.245 o 6.246. Para ayudarnos a encontrar la ubicación del decimal dado en la recta numérica, justo en el medio tendríamos 6.2455. Y porque nuestro decimal es 6.2456. Va a estar a la derecha de 6.2455, digamos aproximadamente aquí. Como el decimal dado está más cerca de 6.246 que de 6.245. El decimal dado redondea hasta 6.246. 6.246. Mirando las reglas formales, identificamos el dígito del lugar de redondeo que es el 5. El dígito a la derecha es un 6. Porque tenemos un 6 que es 5 o más. Aumentamos el dígito del lugar de redondeo en 1, lo que significa que cambiamos este 5 a 6 y luego, en el paso 3, soltamos los dígitos restantes a la derecha, lo que nos da 6.246. Para el último ejemplo, se nos pide redondear 19.45 al valor posicional de las décimas. Observe que el decimal dado tiene un valor de 4 en las décimas y a la derecha tenemos un 5. El valor posicional de las décimas, 19.45, está entre 19.4 y 19.5. Justo en el medio, tendríamos 19.45, y notaremos que el decimal dado es el decimal que está justo en el medio entre 19.4 y 19.5. Sigamos adelante y etiquetémoslo. Observe cómo el decimal dado es la misma distancia desde 19.4 como lo es desde 19.5.
Entonces, cada vez que el valor se encuentra justo en el medio, la regla es redondear. Entonces decimos que 19.45 redondea a 19.5. Rounds up to 19.5. Volviendo a las reglas formales por última vez, el 4 es el dígito del lugar redondeado. A la derecha, tenemos un 5 y las reglas dicen si el dígito a la derecha es 5 o más. Incrementamos el dígito de redondeo en 1 por lo que cambiamos el 4 a 5 y en el paso 3, soltamos todos los dígitos a la derecha del dígito de redondeo. Así que dejamos caer las 5 en las centésimas dándonos 19.5. Espero que hayas encontrado esto útil.